Muy buenas tardes. Hoy 13 de septiembre nos encontramos en el auditorio de la Institución Educativa Departamental Tercera Mixta. Soy el docente Víctor José Montenegro Maldonado, licenciado en básica primaria con énfasis en informática, magíster en gestión y liderazgo y laboro en la institución sede José Antonio Galán. Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Nuris Gamarra, licenciada en básica primaria, magíster en liderazgo y gestión y docente de la Institución Educativa Departamental Tercera Mixta, sede Acción Comunal Paz del Río. Buenas tardes, mi nombre es Suti Mireya Vilagüete, soy licenciada en lengua castellana y comunicación, especialista en pedagogía de la lengua, magíster en liderazgo y gestión y doctorante en humanidades y filosofía. En el día de hoy tenemos como invitado al profesor Omar Enrique Vargas, el cual es licenciado en Ciencias Sociales, maestrante y líder sindical de la tierra de Gabriel García Márquez. Gracias, Suti. Bueno, profe, vamos a comenzar. ¿Qué significa para usted enseñar en una institución educativa rural? Ese es un privilegio, es una gran oportunidad porque tenemos que entender que la zona rural siempre tiene una brecha frente a la parte urbana. Esa ha sido, digamos que una lucha histórica, epistemológica desde inicios, y la educación rural hoy necesita mayor atención, no solamente recursos, no solamente implementar medidas, sino que se debe enfocar en currículos flexibles que se adapten a las necesidades del contexto rural para que podamos tener una educación diversificada, contextualizada y situada para que podamos tener una verdadera educación de calidad. Muy bien, profe. Otra pregunta, profe. ¿Cómo describe usted las prácticas culturales de la comunidad donde se encuentra su escuela? Bueno, yo me encuentro en la Institución Educativa Departamental de Buenos Aires, una población bastante vulnerable, pero con una riqueza y una diversidad cultural impresionante que puede ser vista como una dificultad, pero finalmente eso es una oportunidad y nosotros tenemos que hacer énfasis en la parte cultural porque desde la misma antropología tenemos que entender que la antropología educativa y todo lo que tiene que ver con la formación del ser parte de la identidad del individuo, parte de la cultura del mismo, su gastronomía, cómo se mueve, cómo se identifica y por supuesto cómo es su parte cultural para que nosotros podamos, vuelvo y repito, ir adaptando, ir adoptando también currículos que sean pertinentes y situados para este tipo de poblaciones rurales y vulnerables además. Muy bien. Profe Omar, te vamos a hacer otra pregunta. ¿Consideras que estas prácticas culturales influyen en la manera en que los estudiantes aprenden y por qué? Por supuesto, la cultura tiene que ver con la identidad del ser humano, y eso lo podemos ver desde la antropología pedagógica, desde la forma de ser del individuo. Claro, hay estilos de aprendizaje, compañeros, y ustedes lo saben muy bien. Todos los estudiantes no aprenden igual, todas las culturas no son las mismas. Entonces en Colombia estamos inmersos en una multiculturalidad, pero no hemos entendido que debemos ser más interculturales para que podamos mantener la identidad de cada uno sin procesos de aculturización, sin mezclarnos, pero que podamos desarrollar políticas públicas educativas que apunten a desarrollar y que seamos verdaderamente incluyentes, porque eso es lo que ocurre, compañeros, que en el papel todo cabe, pero en nuestra realidad práctica todavía tenemos ese pensamiento colonial europeo, esas viejas hegemonías que tenemos que ir decolonizando para que podamos tener una educación libre. Muy bien, profe. Ahora continuamos. ¿Ha incorporado saberes, costumbres o lenguas propias en contexto en sus clases? ¿Nos puede dar un ejemplo? Bueno, te comento que ese tema es bastante complejo, porque si hablamos de lenguas, te podría hablar de la lengua Iku, que es la lengua de los arhuacos, o el Guayinaiki, que es de los Guayú, y realmente encontramos que en nuestra institución educativa actualmente hoy, 2025, tenemos estudiantes chimila, ya los chimilas están extinguidos, ya esa lengua se ha perdido.
Wayuu no manejamos nosotros esa parte. Entonces pienso y estoy convencido de que se tiene que preparar más al personal docente en este término de la educación intercultural y bilingüe para que podamos adoptar currículos pertinentes de acuerdo a las necesidades. Y además, si le metemos la parte filosófica, tenemos que entonces entrar a mirar cuál es su cosmovisión para que nosotros podamos entender y no exista lo que ocurre en muchas instituciones etno o afro, donde no se pueden entender las diferentes culturas porque cada quien tiene su propia visión de concebir el mundo. Muy bien. Profe, otra pregunta. ¿Qué desafíos ha encontrado al intentar articular el currículo oficial con las realidades culturales del entorno? Esa es una muy buena pregunta y tiene que ver con lo que estamos conversando. Ahí hay un choque y nosotros desde la mirada antropológica siempre vemos que una cosa es la cultura occidental, la cultura nuestra, frente a la cultura ancestral, que es muy diferente. Y les pongo un ejemplo. Mientras nosotros como consumistas, como occidentales, siempre estamos pensando en explotar, en sacar. Mientras que los ancestros, nuestros pueblos originarios, si ustedes analizan, ellos tienen un 70% de conservación de la tierra y solo utilizan un 30% para su autobeneficio. Lo que quiere decir que es un ejemplo de armonía, de equilibrio, que es un ejemplo para la sociedad, pero como estas culturas mal llamadas minorías, pues realmente no han sido tenidas en cuenta. Hoy tenemos 500 años de Santa Marta, 500 años de resistencia indígena y estamos cerca del Día de la Raza, estamos a menos de un mes del Día de la Raza, pero realmente es el Día de la Resistencia, el día en el que tenemos que hacerle entender a los que nos ven, a los que nos siguen, de que la educación tiene que ser intercultural, contextualizada y situada para que podamos entendernos y llegar a acuerdos para avanzar en una misma dirección, respetando su cosmovisión y respetando su filosofía. Muy bien, profe. Muy bien. Mi profe, dentro de tu práctica docente, ¿cuál consideras que es ese papel, el papel de docente como mediador entre la cultura escolar y la cultura comunitaria? Esa pregunta es muy interesante y empezamos a decir que nosotros somos el canal. Y yo pues analizo que antes la palabra pedagogía tiene una connotación histórica muy importante y es que se llevaba la educación a las zonas más apartadas. Así arranca la pedagogía, así arranca la educación. Y si nos vamos a la cultura griega, todo era oral. No existían los libros como tal, pero sí se transmitía el conocimiento a través de la palabra. Nosotros somos ese vehículo donde podemos facilitar el conocimiento, pero el conocimiento no es nuestro, el conocimiento no le pertenece a nadie. Tenemos es que buscar encuentros, diálogos, acercamientos, y es ahí donde favorece lo que manejan nuestros hermanos mayores, el diálogo de saberes, que es el encuentro de cultura. Entonces el maestro tiene que ser un sujeto que está ahí observando al estudiante, que está facilitando, que está mediando el conocimiento para desarrollar en ellos las habilidades, el pensamiento, las competencias y por supuesto ir incorporando nuevos elementos al currículo como la inteligencia artificial, como el pensamiento computacional, todo lo que tiene que ver con el nódulo o los nodos más bien de la parte computacional, que son muy importantes y va a permitir que el estudiante pueda desarrollar las habilidades del siglo XXI. Muy bien, profe. Ahora, desde su experiencia, ¿cómo manifiesta los temas de identidad, diversidad o la desigualdad en el aula? Bueno, siempre la desigualdad va a estar ahí, aunque querramos mantener nosotros la equidad y la igualdad, siempre va a haber choques. Los estudiantes no aprenden al mismo ritmo, todos no son auditivos, todos no son visuales, todos no son kinestésicos,
todos no son manuales, entonces hay que entrar a manejar. Entonces ese es el reto que nosotros tenemos en esta práctica pedagógica, en nuestro quehacer docente, tratar de caracterizar a los estudiantes, identificar cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, y lo que hoy, compañeros y compañeras, debo decir que hoy desde el ministerio la preocupación es cómo se aprende, qué se aprende, qué estamos desarrollando en el aula y si estamos moviendo el pensamiento a los estudiantes. Entonces hay que ponerlos a pensar, hay que ponerlos a reflexionar y por supuesto tenemos que entrar a mirar las diferentes situaciones de contexto, pero nunca en el aula vamos a tener nada perfecto. Eso es mentira, decir, no, en mi aula todo está perfecto. No, siempre hay diferencias, siempre hay choques culturales, siempre hay desigualdades, las familias no son de los mismos recursos económicos. Entonces aquí hay una serie de variables que nosotros tenemos que entrar a analizar para poder mejorar el trabajo pedagógico. Muy bien, claro. Profe, ¿y qué conocimientos considera usted importante que los estudiantes rurales no deberían perder o que deberían valorar más? Yo pienso que cuando tú estás en lo rural, y entonces me remonto allá a esa población de San Javier de la Sierra, allá en el corazón, a 1500 metros sobre el nivel del mar, jurisdicción de Ciénaga, entonces debo decirles que eso es un laboratorio de vida. ¿Por qué? Porque ahí se ve el agua de forma natural, las nubes cuando te mojan las cejas, se ve los diferentes cultivos, es emocionante sentir el calor y al mismo tiempo sentir en un espacio de tiempo el frío, la lluvia. Entonces hoy el cambio climático, eso es algo que los estudiantes rurales no pueden dejar de tener en el contexto educativo, el desarrollo sostenible, la conservación, la seguridad alimentaria, lo que son los cultivos orgánicos, eliminar los desechos tóxicos que siempre nos han envenenado y que nos los han traído desde afuera, desde los países del norte y desde los países europeos, que uno dice que son los más avanzados, pero realmente lo que nos han traído es el veneno de la contaminación, y es hora de que nosotros como América Latina, en estos contextos latinoamericanos y globales, podamos entender desde nuestro territorio que lo más importante es la conservación del agua, la conservación de la vida, el respeto por la naturaleza, el respeto por la diversidad y por supuesto la identidad cultural, que eso es lo más importante. Somos un país diverso, multicultural, y esa no es nuestra limitante, esa es nuestra mayor fortaleza, y por eso los países del norte y los países europeos cuando vienen a Colombia, el riesgo es que siempre quieren quedarse. Siempre, eso sí, no tengo la menor duda. Muy bien, profe. Mi profe Omar, mira, ahorita yo cuando te escuchaba y tocaste una parte de lo que es el concepto de la antropología en la educación. Sí. Ahora te pregunto, ¿cómo conoce usted el concepto de antropología de la educación y cómo lo relacionas con tu labor docente? Donde esté el individuo, el ser humano, siempre va a estar la antropología. La antropología es el estudio del hombre en su parte cultural, en su parte gastronómica, filosófica, cosmovisión, en su infraestructura, cómo son sus locaciones, cuál ha sido la evolución histórica. Y si hablamos de la parte filogenética, que es un concepto muy complejo que se maneja en ciencias naturales, pero que también se asocia a la parte paleontológica, a la parte arqueológica, entonces podemos entender que la antropología es la madre de muchas ciencias, y en educación, como está el ser humano ahí, no podemos dejarlo a un lado, y por supuesto la cultura siempre va a estar ahí de la mano de la educación. Muy bien, profe, entonces ya para terminar, ¿qué recomendaciones nos haría para que la escuela reconozca las fortalezas culturas locales y sus propias formaciones? Esa pregunta me gusta más de todas porque te pongo un ejemplo. Nosotros en este territorio donde estamos hoy, se habla mucho de historia, pero no hay una identidad propia. Se habla de la cayena, pero tú no ves la cayena sembrada por ningún lado. Entonces tenemos que aprender a ser críticos, no podemos ser maestros de un currículo ahí viejo, ya que está tosiendo, que está en cuidados intensivos, no, sino que tenemos que ser modernos, tenemos que ser actualizados y tenemos que ir 2 pasos más allá
Lo que ocurre es que también tenemos que reconocer que los maestros de esta generación que somos nosotros, pues no tenemos de pronto ese manejo tecnológico como lo tienen las generaciones de hoy. Entonces ahí hay otro choque cultural y ojalá me inviten a una segunda entrevista para que podamos hablar de los temas tecnológicos y para que podamos hablar de temas más pedagógicos en sí, porque hoy hemos hablado de antropología, de identidad cultural, pero hace falta contextualizar más en nuestro territorio. O sea, hablamos de historia y si analizamos, muchos niños hoy no conocen su propia historia, no conocen cuál es la esquina del progreso y por qué se le habla de la esquina del progreso. De pronto no conocen si hubo la historia, el tema de la masacre de las bananeras. Es un tema cuando la famosa United Fruit Company arrebató los derechos y hoy estamos todavía luchando por mejorar nuestros derechos para que se entienda que el trabajador... Pero entonces ese es otro tema y aquí nos terminamos saliendo del tema. Pero quiero decirte que esa pregunta del contexto local, nosotros tenemos que decirlo, el Magdalena Fundación y toda nuestra región Macondo y desde la tierra de Gabriel García Márquez, también de la zona Macondo, tenemos que decir que la educación, la cultura es el motor y es el desarrollo de nuestros pueblos. Gracias, mi Muchas profesor gracias, Omar. Gracias a ustedes. por su intervención. Gracias a todos.